Agradecemos las palabras de la congresista Rosario Sacieta. A continuación vamos a dar inicio a las exposiciones con la presencia de la doctora Ximena Salazar para desarrollar el tema Situación actual del trabajo sexual en el Perú. La doctora Ximena es coordinadora del área de estudios epidemiológicos y sociales de la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la doctora Sacieta por la invitación y decir también que me siento muy honrada de estar en el Congreso de la República del Perú y sobre todo de contribuir y trabajar junto con la doctora Sacieta, con Ángela, con todas las trabajadoras sexuales de las diferentes organizaciones en esclarecer, no solamente esclarecer el concepto, sino también contribuir a la inclusión de este grupo social en la sociedad de nuestro país. Entonces, voy a comenzar con mi ponencia en este momento. Lo primero que voy a mostrar ahí es la definición que estamos utilizando de trabajo sexual, que son mujeres, varones y transexuales, adultos y jóvenes, que reciben dinero o bienes a cambio de sus servicios sexuales, ya sea de forma regular u ocasional, y que pueden definir o no conscientemente estas actividades como generadoras de ingresos. No es de ninguna manera una actividad forzada por un tercero, sino es una actividad consciente por la cual se recibe un ingreso. Eso, y estamos utilizando la definición que hace ONU-SIDA, que es la Organización de las Naciones Unidas que trabaja en el control y prevención del SIDA, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo está el trabajo sexual en este momento en el Perú? En primer lugar, se practica en grandes centros urbanos, así como también en poblados pequeños y zonas rurales. El trabajo sexual no es patrimonio solamente de zonas urbanas, también en los pueblos pequeños es practicado. Es ejercido, ya lo hemos dicho, por mujeres, varones y transexuales. La intervención del Estado desde principios del siglo XX corresponde a una necesidad de controlar esta actividad por dos razones fundamentales. La primera, por la razón de salud, para controlar principalmente el tema de lo que en esas épocas se llamaba las enfermedades venéreas, las cuales eran las más graves, la sífilis y la gonorrea. Y por otro lado también controlar el orden público, ¿no es cierto? Entonces grandes discusiones hubo en el Congreso de esa época sobre si el trabajo sexual debía ser reglamentado o debía ser prohibido, ¿no? No se tiene una cifra exacta del número de trabajadoras sexuales que hay en este momento, pero se calculan aproximadamente de 65.000 trabajadoras sexuales a más en todo el país. Existen diferentes formas de ejercer el trabajo sexual. Las mujeres pueden ejercerlo en burdeles, en boates, en nightclubs, bares y también en la calle. Mientras que las trabajadoras sexuales transgénero lo hacen primordialmente en la calle. El fenómeno masculino de varones trabajadores sexuales es un fenómeno que se conoce muy poco, que ha sido muy poco investigado, muy poco estudiado, pero se presume que también se ejerce en la calle y también en lugares de masajes, saunas, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, en esas discusiones a principios del siglo pasado, se optó finalmente por una legislación regulatoria, por
por lo tanto, no existe un mandato legal de perseguir o reprimir el trabajo sexual. Esto es algo muy importante porque el Estado y los municipios, al vigilar su ejercicio de acuerdo a un permiso municipal y desde un punto de vista sanitario, cuando este trabajo sexual no cumple con las regulaciones, quiere decir no se ejerce en un lugar permitido o las personas no están debidamente, no asisten a sus asistencias médicas periódicas, se les suele muchas veces perseguir. Se considera, por ejemplo, fuera de la norma del trabajo sexual, que es el que se ejerce de manera callejera o el que se ejerce en locales no autorizados. De ahí es que, por ejemplo, existen estas batidas, las famosas batidas, donde ilegalmente se lleva a la comisaría a los grupos de trabajadoras sexuales y se les mantiene hasta más de 24 horas en el trabajo, en la comisaría, ¿no? O también se les recoge de estos lugares ilegales y se les lleva a la comisaría. Entonces, hay una persecución frecuentemente violenta de las personas que ejercen el trabajo sexual. Mientras que lo que debería ser perseguido en primera instancia son el proxenetismo, quiere decir aquellas personas que se favorecen del trabajo sexual de otros, o el rufianismo, que vendría a ser lo mismo, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. En cuestiones de salud sexual, ya Cristina lo explicará mejor, pero ustedes saben que en cuestión del VIH, el Perú tiene una epidemia que se llama concentrada, que está concentrada en hombres que tienen sexo con otros hombres, por tener una prevalencia, es decir, un número mayor al 5%. La población de trabajadoras sexuales tiene una prevalencia menor, de 1 a 2%, 2% en las ciudades de mayor prevalencia, como podría ser Iquitos. Pero sigue siendo considerada una población de alta prevalencia en infecciones de transmisión sexual. Siguiente, por favor. No existen todavía evidencias sobre la situación de salud sexual de la población transgénero, trabajadora sexual, y eso es bastante importante, ¿no? Se sospecha que es una población de una alta incidencia y prevalencia de ITS y VIH. Más un estudio realizado en la ciudad de Lima en el año 2002 dio como resultados que el 33% de las personas transexuales encuestadas habían contraído el VIH, en contraste con el 18% de varones gay o 5% de varones bisexuales. Siguiente, por favor.